Bienvenido, bienvenida a Pasión por su Verdad. En este nuevo episodio de esta miniserie que estamos abordando sobre el misterio de la higuera, eh, queremos ver lo que significa, qué es la higuera. Quiero hacer una pequeña introducción de lo que la semana pasada estamos viendo, que era básicamente qué significaba la higuera en profecía. Y bueno, dijimos que nosotros no podemos comenzar a interpretar qué significa una cosa, sino la otra, sino que leímos cuando Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Nosotros vimos en Oseas 9:10 que dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé Israel, como fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. O sea, la higuera en la hermenéutica, que es una ley que interpreta las escrituras, en hermenéutica existe la ley de precedencia. La semana pasada vimos qué significaba cuando Jesús estaba en Mateo 24 y los discípulos le hicieron un par de preguntas y luego él dijo, de la higuera aprended la parábola. Hoy día, en la segunda parte y final de este video, vamos a estar analizando. Y dije que en este video vamos a ver quién es la higuera, que dijimos que era Israel, o sea, 9:10. Vamos a ver que brotan las hojas que al momento de leer, y vamos a volver a ir a leer la parábola de la higuera. Esto está en Mateo 24, del versículo 32 en adelante. Versículo 32 dice así, leemos. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dijo el Mesías Jesús. Ahora, cuando en el modismo hebreo dice que brotan las hojas, aquí se está refiriendo básicamente se está diciendo que la higuera es Israel y de pronto brotan las hojas. Eso significa que Israel tenía que volver a brotar. Esto ocurrió el 14 de mayo de 1941, perdón, 48, cuando ante el asombro del mundo, la profecía que dijeron los profetas hebreos se cumple y se crea una nación en un día, donde las Naciones Unidas crean el Estado libre y soberano de Israel en 1948. Ahora tenemos que dilucidar qué es cuando Jesús dice, no pasará esta generación. Para eso vamos de nuevo a las Escrituras, al Salmo 91 y al 10, y veamos qué nos dice la Escritura referente a qué cosa es una generación bíblica. Dice, Salmo 90:10, dice de la siguiente manera. Salmo 90. Salmo 90, 1, vamos a leer el versículo 1 y después vamos a leer el 10. Dice de la siguiente manera. Arrociéndose Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esto lo está diciendo Moisés. Dice, tú nos has sido refugio, está hablando de Dios, de generación en generación. Ahora vamos al versículo 10. El versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, de acuerdo a la escritura, una generación está entre 70 u 80 años los más robustos. Vamos a dejarlo en 80. Entonces, cuando Jesús dice, no pasará esta generación, está hablando de una generación de 80 años. Ahora,
Cuando nosotros leemos en Oseas, vamos a desempacar el tema de los 3 días. Habíamos leído la clase pasada en Oseas 5, vamos a ir a esa escritura, Oseas 5, Oseas 5, 15, y después continuamos con el 6, 1 y 2. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que hasta que reconozcan su pecado. Esto es el Mesías hablando. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y el Mesías dice, o sea, las personas dicen, o sea, Israel dice, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora, aquí está hablando de 3 días, que quiere decir que en 2 días, dice, nos dará vida después de 2 días. Ahora, si nosotros vemos qué cosa es un día bíblico, qué cosa es un día bíblico, tendríamos que ir a Salmo 94 para ver qué nos dice la escritura en relación a qué cosa es un día en la Biblia. Salmo 94 dice así, Salmo 90, versículo 4. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, y esto también sale en el Nuevo Testamento. Pedro también dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, en profecía tenemos que ver de que cuando dice de la parábola, de la higuera aprender la parábola, está hablando de Israel aprender la parábola, cuando sus ramas están tiernas y dice que el verano está cerca. Ahora, aquí en el libro de Oseas 5, 15, 6 y 1, dice que a esa higuera le darán vida después de 2 días. ¿Y cuántos son 2 días en profecía? 2000 años, porque un año son como 1000 días. O sea, un 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces, interesantemente, desde que Jesús dijo esto, han pasado 2000 años y el pueblo de Israel brotaron sus ramas, o sea, se volvió a constituir a la luz del milagro de la sociología Israel. Ahora, dice, ojo que cuidado con estar poniendo fechas y cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos fechas exactas a la luz de la historia, porque los judíos tienen un calendario que es el calendario judío hebreo y nosotros los que vivimos en Latinoamérica tenemos el calendario greco-romano. Aparte de eso, hay muchas fechas, días que los judíos celebran, que después van cambiando los años, van agregando, colocando. Entonces hay una discrepancia de fechas. Pero el verano del cual Jesús habla en Mateo 24 es el arpazo, el arrebatamiento. Y ya de esa profecía de Oseas han pasado 2000 años y el profeta Oseas dice, a ver, el profeta Oseas dijo así, para leerlo textual y no quiero estar parafraseando. Dijo, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Andaré y volveré a mi lugar. Es cuando Jesús murió y resucitó y se fue al seno del Padre. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Ya, esos son los israelitas, la higuera. En su angustia me buscarán y dirán, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
nos dará vida después de 2 días. O sea, después de 2000 años nos dará vida. Y interesantemente, el milagro de Israel ocurrió después de 2000 años desde que Jesús dijo eso. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Dios. Lo que pasa es que hay brotar ramas significa darle vida al pueblo de Israel nacionalmente, pero al tercer día lo resucitará espiritualmente. Ese tercer día del que habla aquí el profeta Oseas es el milenio, cuando el Mesías vuelva en su segunda venida e instaure el reino milenial. Por lo tanto, si de esa profecía ya se cumplieron los 2 días donde la rama floreció, ¿cuánto faltará para que venga el arrebatamiento, que es antes del tercer día, cuando el Mesías vuelva, se vengue de sus enemigos e instaure el reino milenial, donde dice que él va a reinar con vara de hierro y los desmenuzará? ¿A qué quiero llegar con toda esta enseñanza de desencriptando el misterio de la higuera? Quiero llegar a que el tiempo está cerca. Si estamos cerca de la parte que dice, nos dará vida después de 2 días, eso ya pasó, 1948. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, eso está por pasar. Quiere decir que estamos en los últimos tiempos y el tiempo está cerca. ¿Has buscado a Jesús, Yeshua HaMashiach, en tu corazón? ¿Estás aceptándolo como tu Señor, tu Dios y tu Salvador? Solamente tenemos que hacer una introspección y darnos cuenta que todas las profecías, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ya algunas ya están cumplidas. Y estamos en la última generación que desde que brotó la rama de la higuera, 1948, tenemos que calcular y ver una generación. No pasará esa generación hasta que todas esas cosas se cumplan. Así que el tiempo está cerca, porque una generación son como 1000 años y 1000 años como un día. Ya para Dios han pasado, pero como no podemos ser literales de que son 2000 años exactos, porque dice que un día son como 1000 años, no que sean 1000 años exactamente. Así que lo que sí podemos inferir, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos, pero sí los tiempos y las sazones, que es que somos la última generación y el Mesías pronto viene a buscar a los que creyeron en su muerte y en su resurrección. Como dice Corintios 15, hermano, declaro el Evangelio, que primeramente Cristo murió por nuestro pecado de acuerdo a las Escrituras, que estaba muerto y resucitó al tercer día, como de acuerdo a las Escrituras. Entonces, ¿estás tú a cuentas con el Mesías, con Yeshua HaMashiach? Solamente esa reflexión quiero dejarte para este video. Así que espero que estén todos muy bien y nos vemos en la siguiente miniserie que estaremos anunciando por nuestras plataformas y nuestras páginas de Facebook, en Instagram como Pasión por su Verdad, en Facebook como Pasión por su Verdad y en YouTube también como Pasión por su Verdad Podcast, asimismo como en Spotify y todas las plataformas de podcast. Así que soy Samuel Cisternas y me despido. Muchas bendiciones en Yeshua HaMashiach. Que tengan una hermosa semana, que sean bendecidos y yo ya me estoy despidiendo.